Mi nombre es María Cecilia Alvarado. Quiero iniciar mi charla haciéndoles a cada uno de ustedes una pregunta. Ustedes ven aquí el número 23 de abril. ¿Qué rememoran cuando ustedes ven esta fecha? Voy a dejarles medio segundo para que piensen. 23 de abril. Muy seguramente muchos me van a contestar cumpleaños de la mamá, del papá, del abuelito, etcétera, aniversarios, etcétera. Pero, ¿cuántos respondimos que el 23 de abril se celebra el Día del Idioma? Recordemos que es una fecha supremamente importante, porque gracias a nuestro idioma nosotros nos podemos comunicar. Nuestro idioma es el que suple la primera necesidad del hombre de comunicarse. Desde que el hombre aparece en el mundo, recordemos a Adán y Eva en el paraíso, al hombre de Java, al hombre de Cromañón, todos sin excepción sintieron la necesidad de comunicarse con su entorno, con sus semejantes. Si observamos, el ser humano desde el momento de su concepción tiene urgente necesidad de relacionarse, de comunicarse. La comunicación es innata de todo ser viviente. El ser humano necesita comunicar sus emociones, sus necesidades, sus sueños, sus proyectos. Se comunica desde aquel primer soplo de vida cuando el Señor nos insufló ese soplo de que nos dio vida. El hombre está desde ese instante en constante comunicación. Inicialmente, recordemos, con sonidos, con ruidos, con gestos, con señales, con dialectos, hasta que finalmente se consolidaron y se formaron los diferentes idiomas que hoy conocemos y nos permiten comunicarnos de una manera clara y concisa. Por eso es tan relevante este hecho que nos lleva a celebrar hoy el Día del Idioma. En nuestro caso, nuestro idioma, el español. El Día del Idioma es una celebración en que recalcamos la importancia de nuestra lengua en el mundo. Nuestro idioma es un mundo sonoro, rico en vocabulario, y en este día le estamos rindiendo también homenaje a ese gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien resaltó la importancia de la lengua española con su obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, aquí vemos esa imagen que yo creo que es muy conocida por todos, donde vemos al famoso caballero y a su eterno acompañante Sancho Panza. La novela de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605. La importancia de esta es que su autor llegó a la cúspide de la literatura junto con Dante Alighieri, que es, ustedes saben, el conocido poeta italiano. Una de sus obras más reconocidas y estudiadas por todos es la de la Divina Comedia. Se trata de la transición del pensamiento medieval al renacentista y es una de las cumbres de la literatura universal. También Shakespeare, dramaturgo inglés, autor de Hamlet y Romeo y Julieta, esa trágica historia romántica tan conocida por todos que de pronto nos hizo derramar una lágrima. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, pues en esta fecha, además de Miguel Cervantes Saavedra, también muere Shakespeare, muere el peruano inca Garcilaso de la Vega, entre otros, porque murieron también muchos más, y también recalcamos que nació Manuel Mejía Vallejo. La obra de Don Quijote de la Mancha es el símbolo universal de la lengua española por la capacidad de este hombre de haber creado una serie de personajes en los que encontramos defectos, virtudes, debilidades, todas las aspiraciones de la vida humana. Allí encontramos todos esos sentimientos encontrados.
A Miguel de Cervantes se le dio el título de Príncipe de los Ingenios Españoles. Un dato importante es que esta fecha la estamos celebrando desde 1938, cuando el gobierno de nuestro país instituyó mediante el decreto 707 del 23 de abril un homenaje a nuestra lengua y a nuestras raíces del idioma como mayor patrimonio de nuestra identidad, igual que busca dar a conocer y exaltar nuestro idioma. También les cuento que es el Día del Bibliotecario. Así fue declarado por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios en su 30ª reunión en 1958. Igualmente, es el Día del Libro y es el Día de los Derechos del Autor, declarado así en el marco de la UNESCO, que fue celebrado en París en 1995. Los invito a que hablemos un poco del personaje que hoy nos inspira y a quien rendimos un homenaje muy merecido en este Día del Idioma. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España, y murió en Madrid, la capital de España, el 23 de abril de 1616. Hay un dato curioso y dicen que él murió el 22 de abril, pero por una vieja costumbre que se tenía, pues obviamente se enterró el 23 y esa fecha era la que quedaba registrada como el día de su muerte. Entre las obras más notables encontramos obviamente la cúspide máxima que fue Don Quijote de la Mancha. También está La Galatea, novelas ejemplares, otras como El Trato de Argel, La Cueva de Salamanca, El Retablo de las Maravillas, El Viejo Celoso y otras tantas. Pero la obra que ha trascendido y ha sobrevivido a todo es el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra fue escrita después de que Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto, batalla en que los turcos pretendían apoderarse del Mediterráneo. En esta batalla Cervantes pierde la movilidad de una mano, por eso es conocido también como el Manco de Lepanto. Él se siente muy orgulloso de haber estado en esta batalla, pero no tuvo reconocimiento por lo que allí hizo. Entonces ya va a regresar a España, y eso sí llevaba unas cartas muy grandes de recomendación en los que hacían elogio a sus grandes virtudes. Y en el camino, ¿qué pasa? Los turcos lo toman preso. Obviamente miran y ven las cartas que él llevaba y ven que es del bando enemigo, motivo por el cual lo encarcelan. Imagínense ustedes, encarcelan a este hombre y piden un rescate multimillonario a su familia. Esta lo paga, pero su familia prácticamente queda en la ruina. Esto transcurren 5 años y finalmente Cervantes logra regresar a su país. Con tan mala suerte, vamos a decirlo así, que después en España es acusado de que se quiere apoderar de unas tierras que le pertenecían a la Inquisición. Entonces, nuevamente nuestro amigo visita la prisión, pero ya en su país, en España. Luego sale de esta prisión y va a su casa, vive allí, y resulta que justo enfrente de su casa asesinan a un hombre. Obviamente, él es inculpado en esto como un sospechoso. Entonces, ¿qué pasa? Igual que todos los de su cuadra, paran en la cárcel hasta que, logran esclarecer todo el problema y nuevamente nuestro amigo sale de la cárcel. O sea, Miguel de Cervantes Saavedra estuvo en prisión durante 3 ocasiones. Cosas que le pasaban a este amigo nuestro.
De todas maneras, él también tuvo antes una vida grata, agradable, de riqueza, de fortuna, pero estos últimos hechos marcaron muchísimo, muchísimo su vida, ¿sí? A pesar de que había tenido antes abundancia, estos hechos marcaron su vida y ya llega a los 50 años. Pero ya a los 50 años era un hombre melancólico, era un hombre muy solitario, muy encerrado en sí mismo, y entonces es allí cuando él empieza a escribir su famosa obra Don Quijote de la Mancha, y allí él empieza a concebir ese mundo en el cual va a estar sumergido ese personaje, ese Quijote, ese personaje tan altruista. Que igual, imagínense la coincidencia, el Quijote también está por los 50 años. Y nos cuenta en su libro que es un hombre al que se le secó el cerebro de tanto y tanto leer libros sobre caballería. Pues él trató de hacer todo lo que leía que sean los caballeros en estos libros. Entonces por eso dicen que se le secó el cerebro. Entonces él empieza como con ese impulso de ser ese caballero, de hacer las cosas bien, de defender a los abandonados, de estar con los desvalidos, de defender el amor a toda costa, el honor. Esta persona era absolutamente ética, entonces él soñaba con eso, con que también su personaje lo fuera, porque los caballeros eran completamente éticos y eran coherentes con su ser, con su pensar, con su hacer, practicaban la justicia. Bueno, era el sueño que él tenía de lo que deberíamos ser los seres humanos, unas personas de palabra, unas personas de honor, fieles. Pero recordemos que en la época en que su novela fue escrita, nada de esto ocurría. Había mucha maldad, había gente bastante maldadosa, digámoslo así. Era una época dura y digamos que la gente vivía sin Dios y sin ley. Y aparece Cervantes escribiendo sobre estos sucesos tan altruistas, sobre ese caballero, sobre ese hombre que es un héroe, que lucha contra la injusticia, que defiende a los más necesitados, que por encima de todo también tiene a su dama, que valga la pena decir en este caso, era una persona supremamente elemental, era una persona muy del común, pero que él la ve como la dama con que todos esos caballeros soñarían, la dama de un alto nivel, y él eleva a esa mujer, la eleva y le da un enorme valor. Y bueno, poco a poco, Cervantes va describiendo un mundo que no existe, acompañado de su fiel escudero Sancho, con el que viven grandes y fantasiosas aventuras, y el objetivo de su novela era mostrar ese ser humano, lo mejor de cada ser humano, para así lograr como cambiar el mundo, tener un mundo privilegiado, un mundo que no se resigna a la mediocridad, en donde se nos muestra un espíritu que no se doblega, que sabe luchar, y donde ese señorío, ese ser galán, ese caballero, ese héroe, siempre va a salir a flote, siempre nos va a llevar mucho más allá del género de la tragedia a la que estábamos acostumbrados, porque era muy común en ese momento, y entonces le abre una nueva ventana a la novela. Por eso se dice que es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales obras de la literatura universal, además de que es la más leída después de la Biblia, pues a nivel mundial. Él utiliza un tono burlesco en sus escritos, es muy sarcástico, y por eso, por todas esas cosas, por esas innovaciones que él le dio, es que influye grandemente en la literatura narrativa europea y ha sido considerada el mejor trabajo jamás escrito.
A grandes rasgos, este es el autor y un brevísimo comentario de la obra que quise compartir con ustedes para que supiéramos a qué se debe y a quién se le debe que tuviéramos el Día del Idioma. Y bueno, hablando de nuestro idioma, quiero comentarles que nuestro idioma es considerado como la segunda lengua más importante del planeta. Esto nos debe llenar de absoluto orgullo. Estamos diciendo, repito, que es la segunda lengua más importante del planeta y la tercera más hablada. Entonces debemos celebrar el Día del Idioma con todo orgullo, con bombos y platillos, y debemos también hacer un uso correctísimo de nuestro idioma para enaltecerlo. El gobierno nacional también ha querido posicionar nuestro país para que sea un destino muy seductor para las personas que quieran aprender español, y esto se ha visto últimamente porque llega mucho extranjero seducido por nuestra hermosa lengua, porque de verdad que tiene una sonoridad maravillosa, es romántico y bueno, sus palabras encierran una grandeza impresionante. Entonces yo los invito a que también pongamos ese granito de arena hablando bien, porque con tristeza vemos tantas faltas que hoy se cometen con nuestro idioma y lo hemos ido dejando deteriorar, lo hemos descuidado. Si escribimos, descuidamos la puntuación, que es tan importante, la ortografía, que a veces tenemos que decir la orografía. Entonces poner cuidado en eso. Y una cosa importante también, fíjese que los jóvenes y también los mayorcitos estamos cayendo en el grave error de que no solo al escribir sino al hablar no decimos las palabras completas. Voy a tomar un ejemplo. No estamos diciendo por favor, estamos diciendo porfa o porfis. No, volvamos a esas raíces, por favor. Entonces, así no dejamos deteriorar nuestro vocabulario. Y cuando vamos a escribir, también escribimos es una X y un fa. Eso quiere decir por favor. No, qué rico que escribamos por favor. Y cuando lo hablemos también digamos la palabra completica. Entonces, no descuidemos esos elementos tan básicos de nuestro lenguaje. Una invitación muy importante en este Día del Idioma es que incentivemos en nuestros niños la lectura, cultivemos ese gusto por la lectura, que los niños desde pequeñitos aprendan a leer, que dejen esa pereza que a veces cargan y en lugar de estar dedicados todo el día con un celular en la mano, haciendo juegos, haciendo otra cantidad de actividades con los celulares, también dediquen sus ratos a coger un libro, a leer. Eso de verdad que ayuda a enriquecer el léxico de los niños y a hacer un uso correcto de nuestro preciado y rico lenguaje, el español. Es importantísimo que nuestros niños amen la lectura y así como nos dice esta pancarta, quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa y muy seguramente va a ver mucho mejor el mundo. Que nuestro propósito sea respetar y valorar nuestro idioma. Ojalá que esta fecha, 23 de abril, se nos quede grabada no solo en la cabecita, sino también en el corazón, para que aprendamos a amar cada vez más lo que somos, nuestras raíces, a identificarnos bien con nuestro idioma, a valorarlo, a respetarlo. A ustedes les agradezco inmensamente el valioso tiempo que han dedicado y hasta una próxima oportunidad, no sin antes desearles un muy, pero muy feliz Día del Idioma.